Los protagonistas en contextos. Está con nosotros el licenciado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, y con él le hemos pedido su presencia porque, bueno, en principio no hemos platicado contigo desde que has asumido esta responsabilidad, y en segundo, estamos especialmente interesados en darle seguimiento a lo que significa la agenda legislativa, tanto del Congreso local como del Congreso federal. Creo que no le hemos dado la importancia debida y ahí ocurren tantas cosas como definitorias para la calidad de vida o para el andar económico de los municipios, de los estados y demás. Por eso nos da mucho gusto tenerte acá y déjame nada más hacer un paréntesis para hacer un brevísimo comentario de esta sesión solemne que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, precisamente también como parte de la petición de perdón a la comunidad china por lo sucedido en los anales del siglo XX durante este tiempo de tanta revolución y de tanto caos, donde desgraciadamente perdieron la vida miembros de la comunidad china. Y me pareció un evento de mucha altura, la verdad, todo el recuento histórico que tú hiciste de manera particular, el recuento de la importancia de chino que hizo el señor Ley. Así es. Y el caso muy particular del señor Manuel Lee, de cómo es que llega a la laguna sus ancestros y cómo es que él sigue aquí y cómo su abuelo defiende también a miembros de la comunidad china en esos momentos de tanto caos. Creo que le dio como el marco ideal para darnos cuenta de la relevancia del tema. Hay quienes dicen, qué necesidad a estas alturas de pedir perdón, pero yo creo que el perdón, siempre que se ofrece la disculpa, nunca es tarde para ello. Así es que, bueno, felicidades por este detalle que tuvo el Congreso en general. Muchas gracias, Marcela, pues con el gusto de estar aquí. Sí, yéndonos al tema de la sesión solemne, yo siento que hubo, había sido un tema en el cual, en mi caso personal, yo había estado explorando desde hace algunos años. Desafortunadamente, cuando fui alcalde de Torreón, no tenía la información, no había leído lo suficiente con respecto al tema, tengo que ser sincero. Y aunque, si bien en aquel tiempo hubo algunos actos de desagravio por parte de la administración municipal que yo encabezaba, con el doctor Sergio Corona, por ejemplo, que fue el que los encabezó, que fue el que, aunque fallecería después, desafortunadamente me dio algunos datos en los que mi interés se centraron en este tema. Yo creo que sí era importante. Entonces era un asunto que ya traía y del cual yo me había estado documentando con varios años de anticipación. Después decirte que se da esta intención por parte del gobierno federal, ¿verdad? Esta intención por parte del gobierno federal de la petición del perdón. Y creo que en la investigación que nosotros desde el Congreso hicimos, encontramos datos muy interesantes que sí le dan mucho sustento a esta petición. Quizás no tanto, y evidentemente lo que sucedió en Torreón pues fue la expresión más violenta que hubo del antichinismo en México, ¿verdad? Fue la expresión violenta. Pero el Estado mexicano constituyó en una política la exclusión y el racismo. Y lo que nosotros vivimos en 1911 fue apenas el inicio de una política de Estado que culminó con la deportación del 70% de los chinos que habían en México. Es decir, si bien la historia te dice, y como lo platicamos en ese día, los inmigrantes chinos llegan a México 44 años después de la conquista, ¿verdad? En 1565, con los galeones que venían de Manila y la nao china, fue cuando empezaron a llegar. Y fue una migración constante que hubo, aumentada después a mediados de 1800, con la presencia de los chinos que venían principalmente a Estados Unidos, y que de ahí se empezaron a venir a México. México empezó a abrirles la puerta porque quería detonar los estados del norte, ¿verdad? Hubo un proceso migratorio en el que se quería detonar los estados del norte, y así es como empiezan a llegar después en una segunda gran ola a México. Pero a lo que voy yo es de que, si bien Torreón fue la detonación violenta, ¿verdad? La detonación violenta, y posiblemente la comunidad que hemos pagado, ¿verdad? Más que en Sonora, más que en Sinaloa, más que en Chihuahua, donde las políticas raciales de este país se formaron,
¿verdad? Ha sido Torreón en donde hemos pagado por esa expresión violenta, pero la expresión violenta siguió hasta 1940, ¿verdad? La expresión racista en este país fue detonada por el general Álvaro Obregón, ¿verdad? Ni se diga por Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Posteriormente, el mismo general Cárdenas, al nacionalizar todos los bienes de los extranjeros, venían incluidos los de los chinos. Entonces, creo que sí es algo que el país a nivel federal tenía que reconocer, porque si bien 1911 en Torreón es la detonación violenta, lo que todo el mundo recuerda, ¿verdad? O a lo que todo el mundo se refiere, para 1934 el 70% había sido deportado, ¿verdad? De 800 chinos que había en Torreón en 1911, para 1940 nada más quedaban 200. Y en ese sentido se deportaron a ellos, se deportaron a sus esposas que eran mexicanas, ¿verdad? Y no empezaron a llegar a regresar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una política de Estado, del Estado mexicano, racista, xenofóbica, que iba muy enfocada a la exclusión. Y en ese caso creo que sí era válido esa petición de perdón. Claro, incluyendo los hechos terribles, que fueron los hechos más violentos que ha habido en el continente contra una comunidad como la comunidad china. Pero no fueron nada más 303. De 1911 a 1919 fueron 800 los chinos muertos en este país, ¿verdad? Y la mayor parte de estos asesinatos y de esta exclusión y estas deportaciones fueron con una protección por parte del gobierno federal. Entonces, creo que sí justificaba, o sea, podemos nosotros verlo desde nuestra perspectiva muy local, ¿verdad? Pero creo que esto fue el inicio de una política federal que no terminó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, claro, con el fin del fascismo y con el fin del nazismo. Entonces, creo que había muchos datos en los cuales creo que todavía desconocemos mucho, y claro, como aquí fue la expresión más violenta, de alguna manera, a veces sin conocer la información, pues tenemos posturas que no necesariamente encajan con los temas que vivimos la semana pasada. Claro. Ahí podríamos quedarnos en la revisión del tema histórico, pero la verdad es que queremos aprovechar tu presencia para revisar los temas legislativos, los temas que les están ocupando ahora mismo en el Congreso de Coahuila. Sabes que nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo por traer los temas legislativos desde lo federal, pero también desde lo local, porque creemos que hay poco involucramiento de la sociedad en lo que pasa en los congresos. Yo no sé ustedes como legisladores, tú como presidente, ¿qué tanto interés le pones a socializar los temas que ustedes discuten en el Congreso? Creo que es importante que lo hagamos en foros como porque realmente son muchos los temas que queremos llevar nosotros a la tribuna. Esta legislatura, en especial esta legislatura, tiene algunas características que la hacen un poco diferente a las legislaturas anteriores. A ver, primeramente su composición, y en algún momento lo platicábamos nosotros por teléfono. Esta es la legislatura que más mujeres tiene en la historia del Congreso. Esta es una legislatura en la que por primera ocasión en el Congreso de Coahuila la mesa directiva está compuesta por puras mujeres de diferentes partidos políticos. La presidenta Lupita Oyervides, presidenta de la mesa directiva, me toca a mí la Junta de Gobierno, pero la composición obliga a esta legislatura a empezar a hablar de temas de equidad, ¿verdad? Hablar de temas de paridad, y en ese sentido creo que esa es una parte importante de nuestra composición, número uno. Número dos, esta legislatura fue electa en medio de la pandemia, ¿verdad? Es decir, el proceso político que le dio composición a esta legislatura, pues fue el año pasado, ¿verdad? Se tuvo que cambiar las fechas de la elección, se cambió más de una vez, y lo que se tenía pensado que pudiera ser en verano, se tuvo que hacer hasta el mes de octubre. Las campañas, ¿verdad?, nos obligaron a generar protocolos muy estrictos en materia de lo que nosotros queríamos, de lo que nosotros queríamos proyectar, y al mismo tiempo de la circunstancia que estábamos viviendo, ¿verdad? Hacer campaña durante una pandemia, todavía no estaban las vacunas, ¿verdad? Ni se veían cerca. Fue un proceso muy complicado.
y por ende formatearon parte de la oferta política. Esta legislatura llega primeramente en medio de una pandemia, entonces la obligación de esta legislatura era hablar de los temas de salud, ¿verdad? La obligación de esta legislatura era hablar del tema de la recuperación económica. También llegamos en medio de una crisis fuertísima de pérdida de empleos, precisamente por las medidas adoptadas en el país por el tema de la pandemia. Y finalmente esos fueron los dos temas que de alguna manera formatearon nuestra oferta política. Y número 3, con una gran preocupación de que el tema de seguridad no se nos descompusiera en medio de la crisis de la pandemia. Entonces yo quiero pensar que estos 3 temas fueron los temas que vivimos nosotros en campaña, que de alguna manera formatearon un poquito lo que nosotros, de lo que nosotros hablábamos, los temas que nos hicieron llegar, y bueno, con una gran incertidumbre de lo que implicaba irte a una elección en medio de una pandemia, ¿verdad? Esa parte fue fundamental y de alguna manera es lo que ha normado. La composición que se dio por los cambios y los ajustes en la ley, en los que hay una gran mayoría de mujeres en este momento, pues evidentemente también te obligan a hablar de temas de paridad, a hacer reformas en función de la paridad, ¿verdad? Y de los números en torno a la composición que ahora tenemos de mujeres. Claro. Eduardo Olmos, quiero preguntarte sobre el clima político nacional, que de alguna manera tiene un reflejo, una reacción local. Uno de los señalamientos que se le ha hecho al actual presidente es su afán por controlar políticamente incluso poderes que se asumen autónomos y así están normados, ¿no? En Coahuila vemos que ese control existe. Al final un solo partido está hegemonizando la vida política del Estado. Y frente a eso, ¿cómo lidia el PRI, cómo lidia el poder legislativo para hacer un contrapeso del poder ejecutivo frente a un clima nacional en donde pues el principal señalamiento del presidente, uno de los principales, es que no existen contrapesos? Exactamente. Mira, hemos tratado de generar una línea de trabajo muy responsable en torno a nuestra participación en el Congreso. Cuando tú hablas con amigos, con compañeros que son diputados federales y que son del PRI y hablan del avasallamiento que se vive a nivel federal en el legislativo, pues te hace sonar campanas de alerta en torno a la posición que estamos jugando con una mayoría en el Congreso local por parte de nuestro partido. Entonces, en ese sentido, adquiere mucha importancia la participación de los otros partidos en el Congreso y su inclusión en la vida política del Congreso. Nosotros tenemos buenos diputados de oposición, déjame te digo. Tenemos diputados de oposición preparados. En el caso de los laguneros, al menos, creo que la postura de Rodolfo Walsh, que es una postura muy aguerrida, pero muy preparada, ¿verdad? Por una parte, la postura de Natalia Virgil, que es una postura muy técnica, pero muy preparada también, ¿verdad? O en el caso de Mayra, la compañera de Ramos Arizpe, han logrado tener una presencia fuerte en el Congreso. El Congreso de Coahuila está compuesto por 16 diputados del PRI, está compuesto por 4 diputados de Morena. De los diputados de Morena tenemos a 2 diputadas, una de Francisco y Madero y una de Torreón, y luego una compañera de Saltillo, que es la coordinadora, y un compañero de Piedras Negras. Son 4. 3 diputados de Acción Nacional, que ya los dije, 2 de Torreón, un diputado de Ramos, y luego tenemos las fracciones parlamentarias. Tenemos una diputada por UDC, el caso de Yolanda Maltos, ya viene por el lado de Musquis,
y el diputado de La Lagunera, Claudia Rodríguez, que es la diputada del Verde, con quien tenemos alianza en este Congreso, ¿verdad? Y en muchas de las votaciones, Claudia vota junto con nosotros en parte de esa alianza política que tenemos a nivel local con el Partido Verde. Creo que en esta primera puerta no es fácil, a veces son ríspidas a veces son ríspidas las relaciones, a veces los acuerdos se tienen que limitar para tratar de llegar a un punto de vista compartido, porque cada uno de los grupos parlamentarios tiene posiciones ideológicas muy claras. Sin embargo, creo que hemos tratado nosotros, cuando hablas con respeto y cuando tienes la visión de que todos desde sus plataformas traen un bien común, de llegar a los acuerdos fundamentales. Y en ese sentido, Eduardo, Sí, perdóname que te interrumpa porque nos quedan 3 minutos nada más. Ahora que mencionas a los diputados de oposición, sobre todo los panistas que coincidieron contigo durante tu administración, Rodolfo Walsh, que era regidor de oposición, Luz Natalia Virgil, que era la síndica de vigilancia, y de pronto se hacían bastante interesantes las sesiones de Cabildo. Sí. En ese sentido, vemos, por ejemplo, a Rodolfo Walsh tratando de socializar las propuestas o por lo menos las posturas. Habla mucho de la deuda, habla mucho del Metrobús, habla mucho también de regular el proyecto de videovigilancia con reconocimiento facial. ¿Cuáles dirías tú que son en este momento los temas prioritarios en la legislatura? ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que han sesionado con mayor vehemencia? A ver, acuérdate que el trabajo se genera principalmente en las comisiones, ¿verdad? Sí. Traíamos en el tema de derechos humanos había una iniciativa y una orden por parte de la Corte de empezar a legislar, por ejemplo, en el tema de agua de los migrantes. Ese es un asunto que se está trabajando en este momento. La iniciativa de Rodolfo en torno a la regulación de las cámaras de videovigilancia y del software, creo que es una iniciativa interesante, es una iniciativa importante. En los últimos meses de la legislatura anterior, el Ejecutivo trajo también su propia iniciativa. Existen 2 iniciativas. Y te quiero ser sincero, yo estaba trabajando en una tercera también, antes de que, cuando Rodolfo puso con la propia. Creo que esa es una iniciativa que la podemos enriquecer con las aportaciones de todos, porque sí es muy importante, muy importante que esté regulada el uso de las bases de datos que en ese momento existen, las modificaciones que se le tiene que hacer también a la ley para que esas imágenes puedan ser utilizadas en la investigación, ¿verdad? Y sobre todo, quién se queda con ellos y cuánto tiempo se quedan. Yo creo que esa es nosotros a través de la Comisión de Seguridad Pública y a través de la Comisión de Gobernación le estamos dando mucho seguimiento a la iniciativa que ya teníamos, a la que trae Rodolfo, y a algunas aportaciones que yo quisiera hacer, si mis compañeros me lo permiten. Yo creo que esa pudiera ser una de las grandes leyes que nosotros pudiéramos modificar con el trabajo de todos, ¿verdad? Con el trabajo de todos y con la aportación de todos. Entonces, en ese sentido, Natalia permanentemente está haciendo aportaciones muy importantes tanto a los temas de finanzas como a los temas de auditoría. Creo que es importante, creo que es válido, pero sí nos obliga a sentarnos de alguna manera y a tratar de generar un acuerdo en común en el cual pues pudiéramos nosotros transitar. No es el uso de la mayoría aplastante, ¿verdad? Y la verdad es de que ese es un recordatorio permanente que nosotros tenemos en esta legislatura de no hacer uso de esa parte, porque creo que en ese momento empiezas a aniquilar las posibilidades de sentarte y de lograr acuerdos. Y la verdad, todos los integrantes de esta nueva legislatura, todos tienen aportaciones muy importantes. A veces batallamos más, pareciera que Acción Nacional y nosotros a veces tenemos las más diferencias, pero no, a veces las tenemos más con Morena, ¿verdad? Y en ese sentido, muchas veces es un poquito más complicado cuando entran ellos en una posición de querer defender a ultranza todo lo que el presidente dice, ¿verdad? Y nos empezamos a cerrar.
tratamos nosotros en ese mismo ejemplo de no hacer lo mismo con el gobernador, ¿verdad? Y de alguna manera abrirnos a la discusión. Claro, Okay. Lalo, pues te agradecemos muchísimo tu presencia acá con nosotros. Se nos quedan muchas preguntas, pero esperamos pronto volver a Por tenerte supuesto, por acá Marcela, claro para que seguir sí. conversando contigo. Claro que te sí. agradecemos muchísimo. El licenciado Eduardo Olmos estuvo con nosotros en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.